¿Qué está pasando en Irán? Hola, soy Carlos Eduard Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, un espacio de análisis donde hablamos con claridad y sin rodeos sobre los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo. Aquí no nos quedamos en los titulares. Estudiamos el trasfondo de cada acontecimiento, sus causas, sus actores y sus consecuencias, para entender qué está realmente en juego. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy ponemos la lupa sobre Irán, un país que atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Las protestas masivas, la crisis económica, la represión del régimen y la creciente tensión internacional han abierto un escenario de profunda incertidumbre que podría redefinir el equilibrio político no solo en Medio Oriente, sino también en el contexto global. Cuando uno mira lo que está pasando hoy en Irán, lo primero que entiende es que no estamos ante una protesta más, ni ante un estallido social pasajero. Lo que ocurre en las calles iraníes es el síntoma de algo mucho más profundo. El agotamiento de una sociedad frente a un régimen que lleva más de 4 décadas gobernando desde la represión, la censura y el miedo. Irán lleva más de 15 años consecutivos de protestas masivas, extendidas por más de 100 ciudades, y lo que comenzó como una reacción desesperada al aumento brutal del costo de vida se ha transformado en un desafío frontal al corazón mismo del poder. Las manifestaciones estallaron en los bazares de Teherán, ese espacio histórico donde late la economía popular iraní. La inflación, que ya ahogaba a millones, terminó de explotar cuando productos básicos como el aceite de cocina y el pollo duplicaron su precio de la noche a la mañana y en muchos casos simplemente desaparecieron de los estantes. La chispa final fue la decisión del Banco Central de eliminar un programa que permitía a ciertos importadores acceder a dólares a un tipo de cambio preferencial. El resultado fue inmediato: comerciantes cerrando sus locales, precios disparados y una sensación generalizada de que el Estado había abandonado a su propia gente. Esto no es un detalle menor, porque los bazarís, los comerciantes tradicionales, han sido históricamente uno de los pilares del sistema. Durante más de 100 años han sido actores clave en todos los grandes movimientos políticos de Irán. Su apoyo fue decisivo para la Revolución Islámica de 1979, cuando financiaron y sostuvieron a los clérigos que derrocaron al Shah. Por eso, cuando hoy los bazares cierran y salen a protestar, el mensaje es devastador para el régimen. Incluso sus antiguos aliados sienten que el sistema ya no funciona. La respuesta del poder ha sido la de siempre: apagón informativo, corte casi total de Internet, reducido apenas a 1% de su capacidad, bloqueo de líneas telefónicas y una represión cada vez más violenta. Organizaciones de derechos humanos hablan de más de 500 personas asesinadas y al menos 10.000 detenidas, aunque las cifras reales probablemente sean mayores. El régimen intenta dividir a los manifestantes entre protestas económicas legítimas y alborotadores mercenarios apoyados por extranjeros, una narrativa conocida que busca justificar una represión más dura. Pero lo que se escucha en las calles va mucho más allá del precio del pollo. En provincias como Yan y Lorestán, regiones pobres, marginadas y con fuertes tensiones étnicas, las consignas apuntan directamente al líder supremo. Muerte a Jamenei. No es solo un grito de rabia, es una ruptura simbólica con la autoridad máxima de la República Islámica. Y eso explica el nerviosismo del poder. La Guardia Revolucionaria ya ha dejado claro que la preservación del régimen es su línea roja y que se reserva el derecho a tomar
represalias. Para entender por qué este momento es tan delicado, hay que recordar qué es Irán hoy. Desde 1979 es una teocracia, es decir, un sistema político en el que el poder no emana del voto popular, sino de una autoridad religiosa que gobierna en nombre de Dios. En la práctica, esto significa que el ayatolá Ali Khamenei, como líder supremo, tiene la última palabra en todos los asuntos importantes del Estado, por encima del presidente, del parlamento y de cualquier institución civil. Masoud Pezeshkian, elegido presidente en 2024, con un discurso más pragmático y cercano a la clase trabajadora, tiene un margen de maniobra extremadamente limitado. Puede prometer reformas, pero no puede tocar los pilares reales del poder. Y mientras tanto, la realidad económica se deteriora. Corrupción estructural, mala gestión de los recursos, impresión excesiva de dinero, problemas medioambientales, sanciones internacionales asfixiantes y el fantasma permanente de una guerra con Estados Unidos o Israel han sumido al país en una mezcla de paranoia oficial y ansiedad social. La clase media, columna vertebral de cualquier sociedad estable, se está hundiendo. En ese contexto, las tensiones internacionales han escalado de forma peligrosa. Donald Trump ha advertido que Estados Unidos podría intervenir si la represión continúa, mientras Irán responde con amenazas directas. El presidente del Parlamento iraní ya dejó claro que, en caso de un ataque estadounidense, tanto Israel como las bases militares de Estados Unidos serían objetivos legítimos. Washington y Tel Aviv discuten escenarios que van desde sanciones adicionales y ciberataques hasta opciones militares ilimitadas. No se confirma, por ahora, una invasión, pero sí de una presión creciente. Este choque externo se suma a una historia reciente marcada por una escalada sin precedentes entre Irán e Israel. Desde los ataques cruzados de 2024, el asesinato de líderes de Hamas en Teherán y los bombardeos directos entre ambos países, la región vive en un equilibrio frágil. Y ahora, ese equilibrio se ve sacudido desde dentro por un pueblo que ya no parece dispuesto a seguir callando. A esto se suma un factor clave: la aparición de una alternativa política visible. Durante años se sostuvo que, aunque el régimen fuera impopular, no existía una opción real para reemplazarlo. Hoy esa narrativa empieza a resquebrajarse. Pahlavi, hijo del último Shah, desde el exilio, ha llamado abiertamente a una movilización nacional coordinada y se presenta como una figura capaz de liderar una transición hacia elecciones libres. Para muchos iraníes no se trata de volver al pasado, sino de abrir una puerta al futuro. Pero Irán no es un actor aislado. Su influencia se extiende mucho más allá de sus fronteras, especialmente hacia América Latina. Durante décadas, el régimen iraní ha tejido alianzas estratégicas con gobiernos dictatoriales como el de Venezuela, utilizando ese vínculo para evadir sanciones, expandir redes de Hezbollah, facilitar el movimiento de agentes y lavar dinero. Investigaciones han documentado la entrega masiva de pasaportes venezolanos a ciudadanos del Medio Oriente vinculados a organizaciones terroristas, permitiéndoles una movilidad internacional casi sin restricciones. Venezuela se convirtió en una plataforma clave para la proyección iraní en la región, un centro logístico, financiero y político. Y ahora, con el régimen venezolano debilitado y Nicolás Maduro capturado, enfrentando procesos judiciales en Estados Unidos, ese engranaje empieza a crujir. Para Irán y sus aliados, perder Venezuela no es un detalle, es un golpe estratégico de gran magnitud.
La amenaza, sin embargo, no se limita a lo militar o lo económico. Existe una dimensión ideológica profunda. La infiltración cultural, mediática y política en Occidente forma parte de una estrategia de largo plazo que busca debilitar los fundamentos morales y espirituales de las sociedades occidentales. No es una guerra frontal, es una erosión constante desde dentro, y en ese tablero Irán ha jugado con paciencia. Mientras tanto, algunos líderes en la región guardan un silencio incómodo y hasta cómplice. El presidente de Colombia, tan activo en redes sociales cuando se trata de Palestina o de criticar a Estados Unidos, no ha dicho una palabra sobre la represión en Irán. No hay trinos indignados, no hay llamados a la libertad, no hay megáfonos. Ese silencio selectivo revela una doble moral preocupante. Los derechos humanos parecen importar solo cuando conviene ideológicamente. Y como si todo esto no fuera suficiente, el régimen iraní avanza en una nueva ley de hijab y castidad que endurecerá aún más el control social, imponiendo largas penas de cárcel, multas exorbitantes y prohibiciones de viaje a quienes desobedezcan el código de vestimenta. El apagón digital no solo busca evitar la coordinación de las protestas, sino ocultar al mundo la magnitud de la represión. Irán no es cualquier país. Es Persia, cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, una potencia energética, un mosaico étnico y cultural con una historia milenaria. Precisamente, por eso lo que ocurre hoy allí importa tanto, porque no se trata solo de un conflicto interno, sino de un punto de inflexión que puede redefinir el equilibrio regional y global. El momento actual es distinto por 3 razones fundamentales. Primero, porque por primera vez coinciden los intereses de grandes potencias internacionales con el deseo mayoritario de la población iraní de poner fin al régimen. Segundo, porque el apoyo ciudadano es masivo, con millones de personas dispuestas a resistir, incluso a costa de sus propias vidas. Y tercero, porque hoy sí parece existir una alternativa política capaz de canalizar ese descontento hacia una transición real. Irán está en una encrucijada histórica. Lo que está en juego no es solo el futuro de un régimen, sino el destino de un pueblo que, después de décadas de miedo, empieza a hablar en voz alta. Y cuando un pueblo pierde el miedo, incluso las teocracias más férreas descubren que su poder no es eterno. Gracias. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Ojalá este episodio te haya ayudado a entender mejor lo que está pasando en Irán y a mirar la realidad con un poco más de contexto. Esto es Píldoras del Saber. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y te espero dentro de 8 días, como cada lunes, en un nuevo episodio para seguir aprendiendo y reflexionando juntos. Hasta pronto.